alegría de corazón, como el que va por la planta al monte de Jehová, celebrando su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán.
Amén. Así de pie vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que usted incline su rostro, por favor, y esté reverente en su corazón a la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, que nos da la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, Señor. Padre, como lo dice este cántico, que baje el fuego, Señor, que encienda la llama en nuestros corazones, Señor, que verdaderamente se encienda esa llama de acercarnos hacia ti, Señor. Y puedas decir: Padre, aquí estamos ante ti, nos rendimos ante ti, Señor, alma, cuerpo, espíritu, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo que nos ministre en esta mañana, Señor. Que sea el Espíritu Santo que escudriñe hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y todo lo contrario, Señor, que se ha sacado en esta hora, Dios. Todo lo contrario al Espíritu Santo, Señor. Ya que creemos, Padre, de que somos hechura tuya, que somos formados en Cristo Jesús para buenas obras, Señor. Por eso en esta mañana queremos darte el primer lugar, Señor. Queremos apartarnos nosotros con nuestra humanidad, Señor, y darte a ti el primer lugar, Señor. Que seas tú quien ministre, que seas tú quien esté en esta mañana sentado, Señor, a la mesa, que seas tú en este lugar, Señor. No queremos nada de hombre, no queremos nada de nuestra mente, de nuestra interpretación, sino que seas tú en esta hora, Señor. Padre, hazlo como has administrado siempre, Señor, desde los tiempos antiguos. Administra en esta hora, Padre, y bajo la sangre derramada del Cordero creemos que nuestros pecados han sido limpiados, Señor. Padre, perdónanos por fallar, Señor, perdónanos por los errores cometidos, Señor, pero aunque estamos en este cuerpo, Señor, creemos aún todavía que la sangre de Emmanuel gotea, y bajo esa sangre, Señor, creemos que somos perdonados, Padre. Gracias por esa limpieza que hiciste con nosotros, Señor, y aún sigues perfeccionándonos, Padre,
porque así te ha agradado, Señor, Amén. hasta llegar a esa misma imagen tuya, Dios. Así que en esta hora, Señor, ministranos, guíanos desde el principio al fin, y hemos desechado todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, todo espíritu escéptico, lo echamos fuera de nuestras vidas y nos declaramos en atmósferas completamente libres por tu Espíritu Santo, Señor, sentados a la mesa en lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuánto le dan alabanza a Él? Gloria a Dios. Entonces, así de pie, vamos a tomar las escrituras. Vamos nuevamente al libro de Hebreos. Vamos nuevamente al libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 8. Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 8. ¿Lo tenemos allí? Sí, amén. Hebreos capítulo 10. Mientras yo lo encuentro acá, vamos a leerlo en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo Sí, amén. y lo vamos haciendo antifonalmente. Amén. Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se A acercan. los que se acercan. El 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez más, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero tener sus sacrificios cada año que hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por cual, entrando en el mundo dices, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el error del libro está escrito. El 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9. Y diciéndole, He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para parecer el último. Amén. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Amén. Amén, amén. Entonces vamos a sentarnos en esta mañana. Démosle una alabanza a Él. Gloria a Dios. Eso. Yo sé que este es el tiempo más glorioso para nosotros, ¿cierto que sí? Este es el tiempo más glorioso porque, como ya lo he dicho, cada vez más nos estamos acercando hacia lo que el Señor nos prometió. Y si usted mira el Evangelio son muchas promesas, sí, pero en sí lo que Dios nos prometió fue regresarnos nuevamente a un estado original, ¿cierto que sí? Ese es un estado original, porque nosotros pensamos que lo que estamos viviendo aquí es la vida, pero aquí no es la vida, aquí es muerte, ¿cierto que sí? Amén. Aquí diario es muerte. Desde que nosotros nos nacimos, sí, siempre ha sido muerte. ¿Sí? ¿Por qué ha sido muerte? ¿Por qué ha sido muerte? Porque nacimos por la vía de ¿qué? Sexual. ¿Sí es verdad o no es verdad? Eso, porque nacimos por la vía sexual. Eso. Y sabemos que esta no es la vía correcta para nosotros estar aquí. Porque la vía correcta de Dios es ¿qué? ¿Es por qué? Por su palabra. Claro, nosotros tenemos un vivo ejemplo del mismo Señor Jesucristo cuando fue engendrado en María, por su palabra. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Así es que el hombre iba a devenir. Pero cuando fue interrumpido el plan de Dios, entonces ya Dios tuvo que dejar que nosotros viniéramos por la vía sexual. Ahora, eso fue un plan, eso fue un propósito de Dios, ¿es que sí? Claro, fue un propósito de Dios. ¿Por qué fue un propósito de Dios? ¿Por qué fue un propósito de Dios? Ahora,
Eso fue un propósito de Dios para que viniera Él mismo, para poder venir Él mismo. Para poder venir Él mismo. ¿Cómo así? Sí, porque en Él habían, vamos a hacerlo así de esta manera, en Él habían como atributos. Así es, amén. En Él habían atributos. Entonces esos atributos Él empezó a expresarlos. ¿Es verdad o no es verdad? Él empezó a expresarlos. Y cuando lo empieza a expresar, vamos a comenzar, digamos, en esta parte para que darnos cuenta. Digamos que esto es Dios, un ejemplo, que esto es Dios. Entonces en él, digamos, estaban los árboles. Entonces Él empieza a expresar, o la tierra, entonces empieza a venir la tierra. Pero eso estaba en Él. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces empieza a llegar, empieza a venir el sol, empieza a venir la luna, ¿sí? Y empieza a venir las estrellas, y empieza a irle dando toda formación a esto, ¿sí? A lo que nosotros llamamos la tierra. Pero todo eso estaba en Él. Eso tenía un propósito. Entonces digámoslo así de esta manera. Entonces cada cosita que fue expresando, vamos a decirlo así, entonces se fue vaciando a sí mismo. Cada cosita que él fue expresando se fue vaciando, sí señora, se fue manifestando, se fue manifestando y se fue manifestando, se fue manifestando hasta venir ¿quién? ¿Hasta qué? Hasta venir Él mismo. ¿Sí es verdad o no es verdad? Eso, entonces allá en Él también estábamos nosotros. Y a medida que Él fue expresando, hagamos al hombre nuestra imagen, entonces a medida nosotros fuimos siendo expresados aquí en la tierra. ¿Sí es verdad o no es verdad? Eso. Entonces todos estos atributos estaban en Él. Bien, que Dios no cambia. Entonces esto siempre ha sido Dios. Siempre ha sido Dios. Porque todo fue creado por Él, por medio de Él. ¿Y para qué? Y para Él. ¿Es verdad o no es verdad? Eso. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces en Él estaban los atributos. Entonces eso fue lo que Él hizo para Él empezar a codescender, descender, hasta llegar Él mismo. ¿Es verdad o no es verdad? Llegado como ¿en quién llegó? ¿En quién llegó? En un cuerpo, ¿cómo llamado? Jesús. Eso. Hasta llegar Él mismo. ¿Sí? Llegó Él mismo. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue, digamos, lo que pasó. Lo que ha venido, lo que pasó, digamos, ahí atrás. Porque la palabra dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Ahora, él, para poder venir Él mismo, entonces él empezó a manifestarse en un profeta. Pero no estaba completamente la deidad allí. Simplemente había una porción. Y esa porción, en lo cual el mensajero lo llama, vamos a decirlo así, cada vez él fue cambiando de esta máscara a esta máscara. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, lo llamó Moisés, aquí Jeremías, aquí por ejemplo David, aquí Habacuc, ¿cierto? Pero él se cambió cada vez de máscara y él habló cada vez más en los profetas. Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, pero él lo llamaba el tiempo de padre, ese era el tiempo de padre. Pero cada vez que venía un profeta, venía él en el profeta, y cuando pasaba este profeta, digamos así, cuando pasaba, entonces se levantaba otro profeta, pero era el mismo viniendo hasta poder venir él mismo. Bueno, llamó la condescendencia, o sea, fue cambiando de máscara hasta venir él mismo. ¿Usted lo puede creer? Eso. Pero ahí no se quedó. Él ahí no se quedó.
Entonces, diga palabra, dice acá. Dice la ley, teniendo que la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Bueno, entonces ya lo vimos ayer, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora nosotros nos dimos cuenta del por qué, ¿cierto que sí? ¿Por qué no era perfecto? ¿Por qué no era perfecto? ¿Por qué no era perfecto la persona que se acercaba? ¿Por qué no era perfecto? Era una sombra. Porque era una sombra, ¿cierto que sí? Era una sombra. Y esa sombra, ya nos damos cuenta mientras vamos dándole paso al Espíritu Santo, ya nos dimos cuenta que esa sombra era un animalito. En ese animalito, la sangre de ese animalito representaba la vida. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Quítale usted la sangre a cualquier cosa y a ver si vive. No vive. Entonces la sangre representaba la vida. Entonces, como esto era sangre de animal, no podía ir al adorador, porque simplemente era sangre de animal. Simplemente era sangre de animal. Ahora, tengan cuidado. Esa sangre era rociada en un lugar que se llama lugar santísimo. Entonces vamos a hacerlo así, para ir entrando en el mensaje. Ahora, nosotros sabemos que esto es un tipo y una figura. Pero en el Antiguo Testamento, esto lo llamaron tabernáculo. ¿Es verdad o no es verdad? Tabernáculo. Eso, tabernáculo. ¿Qué representaba este tabernáculo? Este tabernáculo está representando a una persona. Así es. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Sí, está representando a una persona. Entonces, ponle cuidado. Voy a adelantar acá un poquito. Dice: Porteo, la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados, porque la sangre era rociada aquí, en este lugar que se llamaba lugar santísimo. Aquí, o lugar santo, creo que allí. Lugar santísimo. Entonces aquí había un velo. Vamos a decirlo, digamos acá, había un velo. Dios el hermano dijo 7 franjas. Ahí las tenemos. 7 de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esa sangre era rociada en esas 7 franjas. Pero allí solamente entraba el sacerdote. El pueblo no podía adentrar, porque el pueblo estaba aquí en un lugar que se llama atrio. Pero aquí solamente entraba el sacerdote. ¿Y cuántas veces? Una sola vez al año. ¿Con qué entraba? Con la sangre de los toros o de los machos cabríos. Eso, entonces llevaba, vamos a decirlo así, entonces llevaba ya la sangre, digamos, en una franja. Entonces cogía en una ramita. La ramita se llama hisopo. Hisopo. Eso tiene mucho que ver. Hisopo. Este hisopo, que era una ramita que la cogían de las paredes de los muros de Jerusalén. Era una ramita. Entonces cogían la ramita, la mojaban en la sangre y empezaban a rociar. Parecido es como en la iglesia católica, cuando tiran para lo mismo. Ellos tienen lo mismo, pero pervertido. Entonces lo que hacía era que con la sangre rociaban allá las franjas. La sangre. Entonces empezaba el sacerdote, un ejemplo. Empezaba el sacerdote y decía: Señor, mire, esta es la sangre de expiación por el pecado tanto mío como el pecado de Freddy. ¿Qué hizo Freddy? Freddy se robó una vaca de Andrés, entonces él trajo el carnero para que usted le perdone. Bueno, entonces eso simplemente era allí, en las franjas.
Pero eso que hacía, cubría el pecado, lo cubría, simplemente lo cubría, ¿sí? Lo cubría. Al año siguiente volvía el mismo adorador, la misma persona, con el mismo deseo, con otro carnero, y el sacerdote tenía que hacer lo mismo. Otra vez lo mismo. ¿Por qué volvía la persona con eso? Porque era sangre de machos cabríos, ¿cierto que sí? Entonces esto representaba una persona. Esto representaba una persona. Ahora, sabemos que esa sangre representa ¿a quién? A Cristo. Entonces sigue diciendo acá ahora: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Ahora, esto estaba hablando de Jesús. Entonces Jesús fue el cuerpo preparado. ¿Sí es verdad o no es verdad? Jesús fue el cuerpo preparado. Ya Jesús, el Cordero, Jesús era el Cordero ya preparado, no para expiación de los pecados, no para cubrirle el pecado, no, sino para eliminar totalmente el pecado, es decir, el deseo de la persona. Pero esa sangre tenía que ser aplicada ¿dónde? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Entonces aquí, en la persona interior. Ahora, pónganle cuidado. Cristo hizo la expiación. Cristo hizo la expiación. Ahora, anoche nos dimos cuenta que la sangre es la vida. ¿Sí es verdad o no es verdad? Es la vida. Ahora, hoy ya no tenemos sangre literal. ¿Qué sangre tenemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿La qué? La palabra. ¿Cierto que sí? Palabra. Entonces tenemos la palabra. Y esta palabra es ¿qué? ¿Qué es la palabra? La vida. Eso. Esta palabra es la vida. No una religión, no una emoción, no un concepto intelectual. Es la vida. La vida nuevamente en el hombre. Porque el hombre allá no podía volver al árbol de la vida, porque él estaba ¿bajo qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Él no podía volver al árbol de la vida. ¿Qué era el árbol de la vida? Él no podía volver a la palabra. No había forma de volver a la palabra. Así es, amén. Porque eran machos cabríos. Pero cuando viene Cristo, entonces Él abre camino más y Él abre puerta para que usted y yo podamos volver nuevamente al árbol de la vida, que es su palabra. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Porque de esta palabra es que tenemos que vivir. Amén. Volver al árbol de la vida. Entonces, la vida, la palabra, tiene que ir en el corazón de la persona. ¿Es verdad o no es verdad? Eso. Entonces, cuando la palabra vaya al corazón de la persona, Dios lo dijo así: eso es una semilla. Entonces, ¿qué tiene que hacer la semilla? ¿Qué tiene que hacer la semilla? Esa semilla tiene que germinar. Y al germinar, ella no se queda simplemente para hacer una matica. Ella va subiendo, porque hay un propósito con esa semilla. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en sí de usted sembrar la semillita de guayaba? ¿Cuál es el propósito? Eso. El propósito es que ella crezca y el propósito es que ella dé su fruto. ¿Es verdad o no es verdad?
Ese es el propósito de Dios con todo esto que hemos venido hablando. ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios fue que Él se preparó un cuerpo llamado Jesús con el propósito de que ese cuerpo lo reflejara a Él. Lo reflejó. Eso, no solamente lo reflejó. No solamente lo reflejó. No solamente trajo el carácter de Él, la imagen de Él, sino que en eso usted y yo fuimos santificados. Tenemos nosotros esperanza en eso. ¿Es verdad o no es verdad? Eso. Entonces ahí fue donde nosotros quedamos ayer. Ponle cuidado. Entonces dice acá, me preparaste cuerpo. Entonces dice, entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para hacer qué? Tu voluntad. Entonces aquí es donde quedamos ayer. Hebreos 5:8, por favor, ahí atrásito. Bien, puede hablar, hermano. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso, pare ahí. Aunque era qué? Hijo. Hijo, vea. Aunque él era hijo, ¿cómo aprendió la obediencia? Padeció. ¿Cómo la aprendió? Padeciendo. Padeciendo. ¿Es verdad o no es verdad? Eso. La pregunta es, ¿tuvo Dios que moldearlo? ¿Tuvo Dios que moldearlo? ¿Sí es verdad o no es verdad? Lo tuvo que moldear. Lo tuvo que golpear. Lo tuvo que ponerlo a sufrir. ¿Por qué? ¿Qué había allí? ¿Qué había allí? ¿Qué estaba haciendo con él? Lo estaba formando. ¿Qué estaba haciendo con él? Lo estaba llevando a una perfección. Lo estaba llevando a una perfección. Lea el 9, hermano. Siga leyendo ahí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Eso. Para todos Espera un los que momentico. obedecieron. Eso. ¿Vino a ser qué? Por eso, ¿qué vino a ser él? Perfeccionado. ¿Ven? Él vino a ser perfeccionado. ¿Cómo vino a ser perfeccionado? Por medio del sufrimiento. ¿Sí es verdad o no es verdad? Vino a ser perfeccionado por medio del sufrimiento. Ahora, miren lo que dice acá el mensaje. Dice acá. Dice acá el mensaje. Vamos a ver si lo encuentro acá en un momentico. Y si no, vamos avanzando. Dice: es que porque se me salió de acá de la parte donde lo tenía, me salió la seña. Bueno, abran conmigo el libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 7, por favor. Vamos allá. Capítulo 7, en el 44. ¿Me lo tenemos allí? Capítulo 7, 44. Dame cuidado. ¿Qué dice? Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que ¿qué? Eso, ponle cuidado. Entonces, allá fue, présteme atención, allá fue ese tabernáculo del cual estamos hablando. 3 fases. Tres fases. Esto representa cuerpo, espíritu y ¿qué? Y alma. Eso es lo que representaba ese tabernáculo: cuerpo, espíritu y alma. Siga leyendo. Dice: el cual, recibido a su vez por nuestros padres,
lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, Sí, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. hasta los días de David. Siga el 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Sí, siga, hermano. Mas Salomón le edificó casa. Eso, vea, por ejemplo, vaya un momentico. Proveyó el Señor, ¿qué es lo que proveyó? Dijo, delante de Dios, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Entonces hicieron un tabernáculo, hicieron ese tabernáculo. Esto ya saben que nos está representando a nosotros, pero ponle cuidado. Pero este tabernáculo que nos estaba representando a nosotros, los hombres hoy los hombres lo dejaron caer. Ahorita lo vemos, hoy los hombres lo dejaron caer. Porque es que esto nos está representando. Esto era un tipo y figura. Por eso la ley tenía no la imagen misma, pero tenía una sombra. Sí, no tenía la imagen misma, pero tenía una sombra. ¿Sí es verdad o no es verdad? Siga leyendo. El 47. Mas Salomón le edificó casa. Eso, el 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, Como dice el profeta, el 49. el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Eso. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de su reposo? El 50. No hizo mi mano todas estas cosas. Eso, ¿cierto que sí? Vea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Que él se cansó de esos sacrificios que estaban haciendo allí. Así es. Él se cansó. Dijo, yo no quiero un tabernáculo hecho de manos. Dijo, yo no quiero un tabernáculo hecho de manos. Dijo, ya me cansé de expiaciones, de sangre, de grosura. Ya me cansé de sangre, ya me cansé de sacrificios. Dijo, entonces como ya me cansé, como él se cansó, entonces ¿qué hizo él? Vino él mismo. Vino él mismo. Sí, vino él mismo. Entonces, ese tabernáculo que estaba allá, vino a ser carne. Llamado Jesús, ¿cierto que sí? Eso. Jesús. Ahora, Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Él tuvo que ser perfeccionado. Estoy quedado allí. Yo no sé por qué el Espíritu, pero él vino a ser perfeccionado. Tuvo que sufrir para poder ser perfeccionado. Y en la perfección tenía que aprender obediencia. Que es que aquí es donde nosotros tenemos que empezar. Obediencia. Porque podemos estar hablando de la novia, y muchos hablan de la novia, pero no han podido entender qué es la novia. ¿Y qué es la novia? ¿Qué es la novia? Muchos dicen, es que somos nosotros. Pero es que la novia no es simplemente un grupo. No es simplemente un grupo. A ver, préstame la atención. Hermano, préstame la atención. No es simplemente un grupo, hermano. No. Esa novia también tiene que tener el mismo proceso. Hermano, esa novia tiene que tener el mismo proceso. Si ella no tiene el mismo proceso que tuvo Jesús, ella no tiene cómo sentarse a reinar y juzgar. ¿Cómo nos vamos a sentar a nosotros a reinar, a juzgar? Si no tenemos la obediencia de Él. Si nosotros no fuimos perfeccionados, o no somos perfeccionados, si no pasamos por el mismo sufrimiento que Él pasó, ¿cómo me voy a sentar yo a reinar, a juzgar? Si no, Simplemente con mi nevera llena.
con un buen carro, con una casa, con un buen televisor. ¿Cómo me voy a sentar a reinar cuando todos estos hermanos, por favor, cuando todos estos hermanos, ellos no alcanzaron la perfección, pero sufrieron, perseguidos por cuevas, asesinados, aserrados, mutilados? Pero ellos no alcanzaron perfección, porque ¿en quién están esperando perfección? Ellos están esperando perfección. ¿En quién? ¿En quién están esperando perfección? En un pueblo elegido. ¿Ven? Están esperando perfección en un pueblo que está tipificado como la piedra de corona. ¿Será verdad eso? Sí, así es. ¿Será verdad eso? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Amén. Eso es verdad. Entonces dice así, ahora, dice acá, y la tierra, el estrado de mis pies. Entonces está hablando de un tabernáculo. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, ¿pero qué hago? Él preparó un cuerpo llamado Jesús. ¿Es lo que sí? Llamado Jesús. Ahora, vamos allí, Hechos 15, por favor. Ahí adelante. Hechos capítulo 15. Dice, vale, cuidado. Hechos capítulo 15. Versículo 14. Dice así. Pero cuidado. Simón ha contado. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Para tomar de los gentiles, ¿qué dice? Pueblo para su nombre. Dios, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a quién? A los gentiles. ¿Es lo que sí? Ahora, nosotros éramos gentiles, ¿es lo que sí? ¿Sí éramos gentiles? Ahora la pregunta es, ¿lo visitó Dios o no lo visitó? ¿Lo visitó o no lo visitó? ¿De qué forma lo visitó él a usted? Para que usted se dé cuenta. ¿De qué forma lo visitó? Por la palabra. ¿En qué forma lo visitó? En la palabra. En la palabra, ¿esto que sí? Esto lo visitó en la palabra. Palabra. Ahora, ¿para tomar qué? Pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Entonces, este tabernáculo que hay aquí, llamado Jesús, ¿a dónde pasó? ¿Dónde está este tabernáculo ahora? Ese tabernáculo está ahora nuevamente aquí. ¿En dónde? En la novia. ¿Cierto que sí? Así es. Eso, ponle cuidado. Ahí está. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo, visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Póngale pues cuidado. El 15. Ponle cuidado. Y con esto, ponle cuidado. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba ¿qué? Que estaba caído. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, si estaba caído, ¿quién lo levantó? ¿Quién lo levantó? Por favor, dígalo, ¿quién lo levantó? ¿Cuántos están levantados en esta mañana? Gloria a Dios, Padre, gracias. ¿Quién lo levantó? La palabra. Eso.
Entonces la obra maestra, siendo usted que un día estaba caído, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la obra maestra? ¿Qué hizo con la obra maestra? Pues volvió y la colocó en pie. Amén, aleluya. Sí es amén. Está nuevamente en pie. Sí es amén. Eso. Está nuevamente en pie. Pero aunque esté en pie, necesita perfección. Sí es amén. Aunque esté en pie, necesita nuevamente perfección. Necesita perfeccionarla. ¿Es verdad o no es verdad? Eso. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. ¿Qué más sigue diciendo? Eso. Eso. ¿Y qué? ¿Y lo qué? Y lo volveré a levantar. ¿Está usted levantado? ¿Está levantado? Eso, hermano, esto es una realidad. Esto es una verdad. ¿Está usted levantado o no está levantado? Eso, propia. Entonces dice aquí el mensaje, dice, el lenguaje, en lenguaje claro, dice el mensaje, en lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por él, llegue a una estatura de perfección. Entonces, si él sufrió para ser perfeccionado y fue moldeado y aprendió la obediencia, tiene esta novia que ser perfeccionada, moldeada, para poder aprender ¿qué? La obediencia. La obediencia. La obediencia. Entonces, ponle cuidado. Ahora, la obediencia. La obediencia. Entonces, lo que dice así. Dice. Sigamos acá. Hechos 7:14. Dice acá. 15:14 dice. Y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Repararé qué? Sus ruinas. Ponle cuidado. ¿Qué es lo que él iba a reparar? Su ruina. ¿Qué fue lo que el hombre arruinó? ¿O qué era lo que el tabernáculo tenía arruinado? ¿Qué era lo que el tabernáculo tenía arruinado? Ponle cuidado. ¿Qué era lo que el tabernáculo tenía arruinado? El tabernáculo tenía arruinado la fe. Sí es amén. ¿Por qué lo está diciendo? Que él tenía que volver a levantar el tabernáculo de David, y volver a reparar ¿qué? Su ruina. Porque los hombres arruinaron esto. Los hombres le han arruinado esto al pueblo de Dios. Los hombres le han arruinado la palabra al pueblo. Sí, señor. ¿Es verdad o no es verdad? Porque ¿qué es la palabra? La palabra es la fe. ¿Se lo han arruinado o no lo han arruinado? El hombre se lo ha arruinado. El hombre le ha arruinado la fe al pueblo. Se la ha quitado. Y ha puesto a mirar al hombre. El hombre los pone a mirar al hombre. Pero no es eso. Te hay que mirar hacia la palabra. Porque ese es lo que va arruinado. Entonces dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, Dios tenía que levantar ese tabernáculo porque lo tienen que restaurar de nuevo.
Él lo tiene que restaurar. ¿Es verdad o no es verdad? Él lo tiene que restaurar. Tiene que restaurar hombres y mujeres nuevamente a la imagen y semejanza de Él mismo. Amén. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Lo tiene que hacer Así es. y lo está haciendo. Tal vez no nos demoremos mucho en esto, pero ponle cuidado. Entonces, ¿pero cómo lo está haciendo? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿De qué manera le está trayendo de nuevo estas virtudes al pueblo de Dios? ¿De qué forma? ¿De qué forma? Allí, Efesios 4:11, por favor. Vamos allí, Efesios 4:11. Amén. Efesios 4:11. Dice así. Y él mismo constituyó. Eso va. Y Él mismo, lea duro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, Eso. a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Y maestro, ¿a fin de qué? a fin de Eso. perfeccionar a los santos Eso. para la obra del ministerio. ¿Al fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? La obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Es lo que sí? Eso, ahora, ¿quién lo va a perfeccionar? ¿Quién lo va a perfeccionar? El Espíritu Santo, el mismo. Él es el que tiene que encargarse de perfeccionar esta fe en el pueblo. Él es el que tiene que encargarse de perfeccionarle la virtud. Amén. Gloria a Dios. Así es. Él es el que tiene que encargarse de perfeccionarle la templanza, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal y el amor divino. No es el hombre, pero es Dios mismo el que tiene que hacer que esto regrese al hombre. Aleluya, Padre. Gracias. Eso es el mismo que se encarga. Siga leyendo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Eso. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud Eso. de Cristo. Pare ahí, ya. Ponle cuidado. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para la edificación de quién? ¿De quién? Del cuerpo de Cristo. Eso. Entonces, si usted mira este cuerpo, el cuerpo de Cristo, nosotros sabemos que nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo ya no es uno solo. Ya no es uno solo. El cuerpo de Cristo está conformado por varios miembros. ¿Cierto que sí? Eso. Entonces, este cuerpo es el que tiene que llegar a ser perfeccionado. Amén. Eso. Amén. Este cuerpo tiene que llegar a ser perfeccionado. ¿Cómo llega a ser perfeccionado ese cuerpo? Por medio del sufrimiento. ¿Es verdad? Sí, por medio del sufrimiento. Pero ponle cuidado, vea. Si a usted vino la palabra, porque dijimos que Romanos 8:16, la fe viene ¿por qué? ¿La fe viene por qué? Eso. Entonces, usted oyó la palabra. ¿Cierto que sí? Usted oyó la palabra. ¿Qué hizo la palabra en usted? ¿Qué le dio a usted? Perfección. ¿Qué le dio? Le tengo que dar un fundamento. Fe. Fe. Pero eso no se puede quedar ahí. O sea, la fe no es simplemente venir al culto. La fe no es simplemente decir, o sea, aquí imaginarme, aquí intelectualmente decir, no, Él murió y yo se lo creo. No. La fe no es decir, bueno, creemos que el profeta es cierto. Bueno, creemos que Él... No, eso no es la fe. Eso es intelectualidad. Pero cuando viene a mí la palabra, que escucho la palabra, ¿me da qué? Me da fe. Entonces, sobre esa fe, yo tengo que ¿qué? Caminar. Caminar. Así es. O sea, esa fe tiene que empezar a crecer hasta irse perfeccionando. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Ella tiene que empezar a crecer. Pero ¿cómo crece en mí? ¿Cómo crece en mí?
¿Cómo crece en mí? ¿Cómo crece? Para obediencia, ¿cómo crece en mí? Usted se tiene que quedar sin comida. ¿Cómo así? Sí, Señor. Porque, vea, vamos a leer Hebreos 12:4. Vamos a leerlo ya, hermano. Vamos a leerlo para que nos demos cuenta que esto pareciera que les estuvieras profetizando. Hebreos 12:4. Ponle cuidado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Eso, ponle cuidado. Ponle cuidado. Porque aún qué. Vean, porque aún no habemos resistido hasta qué. Hasta la sangre. Hasta la sangre. Cuando se nos queda la cocina pelada, vamos y prestamos. Corremos con la plancha para empeñarla. Y decimos, yo soy cristiano. No hemos resistido hasta la sangre, hermano. No hemos resistido. Así es. Cuando nos pisan el callo, ahí mismo nos empuñamos, y bueno, y nos damos tope, no hemos resistido hasta la sangre. Ropa tenemos, comida tenemos, carro tenemos, moto tenemos, zapatos tenemos. Pero ¿qué de esos santos de ahí? Siga leyendo. ¿Qué de esos santos de ahí? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Eso. Combatiendo contra el pecado. Eso. ¿Combatiendo la qué? Contra el pecado. No hemos combatido contra el pecado. Seamos sinceros, no hemos combatido. Porque ¿qué es combatir? Es luchar. ¿Es verdad o no es verdad? Hasta una hora nos quedamos sentados en el teléfono. Y más. Y decimos que vamos a sufrir. Oiga, y que nos vamos a sentar a reinar. Eso, para los que nos ven atrás de la transmisión, que nos vamos a sentar a reinar. Mire, para sentarse a reinar, como dice la palabra, tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que sufrir, para que usted pueda ya decir, para que ya pueda juzgar, para que ya pueda juzgar. Soy la novia, sí, y sufrió. No, yo tuve los mejores zapatos, la mejor comida, y sufrió. No, señor, usted no sufrió hasta la sangre. No sufrió hasta la sangre. ¿Combatió el pecado? No. No, pues es que yo veía el culto por el celular. No. Aunque yo no lo estoy diciendo por los que ven por el celular. Lo digo es porque aún estando a media cuadra, a una cuadra, no van al culto. Así es, amén. Y teniendo tiempo, aún teniendo ahí una cuadra a un ministro, no van a oírle. ¿Por qué? Porque no han combatido ¿qué? El pecado. ¿Y qué es pecado? Esa incredulidad. Eso. Nos duele la cabeza con la pasta. Aunque yo no juzgo eso, no, yo lo he hecho. Pero hay que combatirlo. ¿Es verdad o no es verdad? Hay que combatirlo. Señor, pues si me duele mi cabeza, me duele, pues dijo que era mi sanador. Y dijo yo mensajero, digo, y entonces le va a doler más. ¿Y por qué le va a doler más? Porque cuando eso se está muriendo, eso se tiene que inflamar. Porque cuando un cuerpo se muere, eso se inflama. Sí, se hincha. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hincha? Porque va a empezar a menguar. Y si la cabeza nos duele más, que duela más. ¿Por qué? Porque ese demonio tiene que empezar a morir. Y no hemos resistido hasta la sangre. ¿Qué más sigue diciendo? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os di, Eso. diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Eso. ¿Ni qué? Y desmayes cuando eres reprendido Eso. por él. ¿Cuando eres qué?
No desmayemos cuando seamos reprendidos por Él. Ahora, resulta que esta novia tiene que traer el carácter de Cristo. ¿Sí ven? Ella tiene que traer el carácter de Cristo. Sí, es amén. O sea, la imagen Las características. de Cristo. Carácter de Cristo. O características. Ella tiene que traer el carácter de Cristo. Ella tiene que representarlo a Él. Así aquí. es. Amén, amén. Pero ¿cómo lo va a representar? ¿Cómo lo vamos a representar si no combatimos contra el pecado? ¿Cómo lo vamos a representar? Sí es. ¿Quién se va a sentar a juzgar? Nadie. Porque no es que queremos todo bueno. Cuando es una cama cómoda, dormimos cómodo. Cuando es un buen mueble, nos sentamos cómodos. Cuando hay un buen televisor, entonces vemos el partido de Colombia cómodos. Pero ¿cómo vamos a resistir? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llamar a esos antiguos de allá que están esperando que esta novia sea perfeccionada? Siga leyendo. Porque el Señor, El Señor al que ama disciplina. eso, y que Azota a todo el que recibe o hijo. a todo el que ¿qué? Ahora, ¿cuántos son hijos? Así es. amén. ¿Cuántos son hijos? Amén. Eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo mejor que le podemos pedir a nuestro Padre? Disciplina. Perfección. Eso lo dijo el mensajero. Usted como hijo de Dios, es mejor que le pida que le vole correa, Agüetera. que le meta una juguetera. Pero ¿cómo así? Sí, que lo corrija. ¿Es verdad o no es verdad? Sí que es verdad, es verdad. Padre, si es que verdaderamente soy su hijo, entonces envíeme la dificultad. Sacúdame. Pues si es verdad, escúcheme, para ver si es verdad que oyó esa palabra y que si es verdad que esto tiene. Ujú. Sí es amén. Probados como al oro. Amén, amén, Amén. amén. ¿Ven? Porque es que aquí se comienza. Aquí se comienza. Porque esto es un fundamento. Porque esto es un fundamento. Y si este fundamento no crece, entonces ¿cómo me voy a sentar yo a juzgar? ¿Sí lo están comprendiendo? Así es, amén. Eso, entonces ponle cuidado. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos. ¿Y no qué? Y no hijos. Por otra parte, voy a adelantar acá. El 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después ¿qué? Da fruto apacible ¿de qué? Eso. Entonces ponle cuidado. Esto aquí, es que esto no es letra. No, mano, esto no es letra, no. Esto es vida. Sí, Por eso amén. digo que es que, por eso es que si vino el Espíritu Santo, si vino, hermano, si vino. Si el Espíritu Santo está ahí, ¿qué es eso? Una vida. Y esa vida, entonces esa vida viene acompañada de fe. ¿Es lo que sí? Ahora, esto que estoy hablando aquí, esto es una imagen, da la imagen misma del Dios vivo. Y que lo está hablando, o sea, esto nos está representando a nosotros. Y esta fe viva aquí tiene que traer un sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene que traer un fruto. Gloria a Dios. Sí es O amén. sea, hay un propósito. Tiene que traer un fruto. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Ahí lo estamos leyendo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de qué? Fruto apacible ¿de qué? De justicia a los que en ella ¿qué? Eso. Entonces nos tenemos que ejercitar ¿en qué? ¿En qué nos tenemos que ejercitar? La palabra. No, hermano, ¿en qué nos tenemos que ejercitar? La disciplina. En la disciplina. Sí, señor. Entonces, si se me escaseó la panela, yo tengo que empezar a ejercitar
que lo que Él me prometió es verdad. Entonces, usted me lo prometió. Usted me dijo que usted me lo daba. ¿Es verdad o no es verdad? Porque mire, yo no, eso me lo dan. Me lo dan. ¿Sabe por qué? Porque yo le he creído que esto siendo un cuerpo. Yo le he creído así. Él dijo, no se preocupen. Digo, yo voy a estar en usted. Así es. Y yo sé que ese cuerpo tiene que cubrirlo. ¿Es verdad o no es verdad? Así es. Eso. Nadie sabe que tengo necesidad. Digo, yo sé que eso hay que cubrirlo. Y si le envía un pantaloncito de segunda, Amén. sabe que lo tiene que cubrir. Él sabe que me tiene que cubrir esto. Y esto. Y mis pies. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir. Amén, ¿Ven? amén. Tenemos que sufrir. Porque tenemos que ser ejercitados en esas cosas. Ay, hermano, ¿cómo así? Sí, Señor. Tenemos que ser ejercitados, hermano. Esto es una realidad, una verdad. Sí es, Eso no amén. es simplemente palabra, hermano. Mire, pero ¿cómo así? ¿Y acaso no es que vamos todos para el cielo, pues, y todos somos novia? Sí, sí. Pero para ser novia, Tienes que pagar un precio. ella tiene que empezar a ejercitarse en eso, ¿verdad? Gloria Porque a eso es lo que Dios. estoy hablando, hermano, vea, lo que le estoy hablando es de esto, vea. De esto es lo que yo les estoy hablando. Amén. Yo les estoy hablando de fe, de virtud, de ciencia, de templanza, paciencia, de eso. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Aunque esto es aquí es un tipo y figura, Sí, pero yo les estoy hablando es de una imagen real, de un carácter real, que hay, de un Dios vivo, que hay y que tiene que existir aquí en Toro Valle. Bien, amén. Hermano, le estoy hablando de un Dios vivo y real, porque este es un Dios vivo y real, Ayúdenos, Padre, gracias. de un Dios vivo y real. De esto le estoy hablando. Amén. Amén, Señor. Entonces dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado. A los que en ella se han ejercitado. Ahora, yo pensé que acá donde me iba a encontrar, donde dice de que ellos anduvieron, yo creo que en el 11. Vamos a versículo, capítulo 11. Allá. Dice así. Vamos a leer del 9. Vamos a dejar lo que el Señor nos permita hablar esta mañana. Capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, En el 9, hermano, porque en el versículo 9. El 9, sí, versículo 9. Por la fe. por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como tiene la fe. Ahí está hablando de Abraham, ¿cierto? Eso, siga. Orando en tiendas por Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Sí, Señor. El 10. Porque esperaban la ciudad en el fundamento, su arquitecto y constructor es Dios. Eso, ponle cuidado. ¿Qué es lo que Abraham está esperando? Ponle cuidado. ¿Qué es lo que Abraham está esperando? Una ciudad. Ah, pero préstame atención. Él estaba esperando una ciudad de edificios, de carros, de motos. Él está esperando una ciudad de ciclas, como Toro. No, Señor. ¿Qué ciudad estaba esperando él? ¿Qué ciudad estaba esperando él? Por favor, ¿qué ciudad está esperando él? Él está esperando una ciudad con cuyo fundamento ¿y qué? Eso. ¿Quién hizo esta ciudad? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién lo hizo a usted? Entonces, ¿en quién estaba esperando Abraham? Dios estaba esperando en mí, en cuyo fundamento estoy. ¿En qué fundamento estoy yo? En el fundamento de la palabra en fe. ¿Cuyo qué? Cuyo fundamentos y cuyo arquitecto es quién? Es Dios, ¿cierto que sí? Eso. Ahora, esto es Abraham. Esto es Abraham. Pero por ahí donde está dice de que todos ellos padecieron persecución. Miren, mi hermano, todos ellos padecieron persecución.
todos, padecieron persecución. Y los del Antiguo Testamento, aserrados, mutilados, viviendo en cuevas. Y nosotros vivimos en una casa buena. ¿Es verdad o no es verdad? Viviendo en cuevas. Allá las mujeres no, le matan el marido y las mujeres ponían a llorar, le mataron el marido. Si hoy la mujer le matan el marido, dice gloria a Dios, ¿y por qué no lo habían matado antes? Así es. Estaba llorando, las mujeres clamando por los maridos, y en el clamor resucitaron. Eso dice la palabra. Fueron devueltos los esposos a sus hogares. Pero si hoy le matan el marido, la mujer llora y dice gracias a Dios. ¿Ven? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy las mujeres no quieren el hombre. Hoy los hombres no quieren la mujer. Así es. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Y qué está pasando afuera? Todo está pasando aquí. Eso pasa aquí. Eso pasa también adentro. Es que eso no es para afuera. Eso es para acá, para adentro. ¿Ven? Eso es para adentro. Sigue diciendo. ¿Quién va acá? Entonces, vamos a Efesios 4:11. Sigamos allá. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Ya enseguida les voy terminando, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, Eso. a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores Y maestros. ¿A fin de qué? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Eso. la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso, ¿a la plenitud de quién? De Cristo. De Cristo. Voy a leer el 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, entonces ya no nos vamos a estar preguntando dónde está Dios. ¿Será que está allí? ¿Será que está en tal iglesia? ¿Será que está en tal grupo? ¿Será que está en el desierto? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, aquí está la imagen viva y real de Él. Aquí está la imagen viva. Pero tiene que crecer ese cuerpo. Tiene que crecer. ¿Tiene que crecer en qué? ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿Y cómo lo conozco yo? ¿Cómo lo voy a conocer? Cuando Él me quita la pipa de gas. Amén. Cuando llegó el arriendo y no lo tengo que pagar, el Señor dijo, usted me prometió que lo que yo le pidiera usted me lo daba. Así Y es. se le pasa el tiempo. Y se le pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque tanto es que usted, tanto es que su fe vaya creciendo. Que esto es real, esto es verdad. Así es, Es amén. que su fe vaya creciendo. Amén. Para que usted ya no sea un niño ¿qué? Fluctuante, sino que sea ¿qué? Una persona ya madura, establecida en la voluntad que Dios quiere que usted haga. Así es, amén. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces voy a avanzar acá un poquito. Entonces dice así, Romanos 8:17, vamos avanzando ya, Romanos 8:17. 8:17 dice así, se lo voy a leer rápido, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros lo que sufrimos hoy no es comparable, no es comparable con la manifestación de Dios en usted y en mí. No es comparable. Y mucho menos es comparable con lo que nuestros hermanos sufrieron allá atrás. Mucho menos es comparable. Dice así, el 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito
¿Son qué? Llamados. ¿Son qué? Llamados. Son llamados. Ahora, todas las cosas les ayudan a qué? A bien. Cuando usted se quede sin ropa, sin zapatos, sin comida y aún hasta sin casa, entienda que eso es por qué. Por su bien. Por mi bien. Eso es verdad, hermano. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso lo dice el mensajero. Sigue diciendo acá. Porque a los que antes conoció, dice, a los que antes conoció, a esos también predestinó. Para que, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Le voy a leer acá. Dice así. Dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, dice aquí. Dice, si no sufrimos con Él, entonces no podemos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar porque el poder, aparte del carácter, es diabólico, es satánico. Pero poder con carácter es digno de reinar. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera en que Él venció y se sentó en el trono de su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y Él y el sufrimiento temporal por el cual estemos pasando no es digno de ser comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga. Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar en su reino por medio de mucha tribulación. Pedro dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Te dice, es extraño que Dios desea que desarrollemos carácter como Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento. Que viene solamente a través del sufrimiento. Dice, no Señor, todos tenemos pruebas, todos somos probados y corregidos como hijos. No hay ninguno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. Porque la iglesia que no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. Sigue diciendo acá, sepan cómo es que Dios está en su iglesia. La iglesia ahora debe estar ocupando la posición de Cristo, continuando con su ministerio. ¿Continuando con qué? Con su ministerio. Con su ministerio. Es decir, entonces ella tiene que ir siendo perfeccionada. Ahora, ¿qué es lo que a ella regresó? El Espíritu Santo, la sangre. La sangre. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué es la sangre? La vida. Entonces, ¿qué es lo que ella tiene que ir siendo perfeccionado? ¿Qué es lo que tiene que ir siendo perfeccionado en ella? La vida. La vida. Porque la vida es la que lo manifiesta. O sea, trae las características de Él. Lo muestra Él. La vida tiene que ser perfeccionada en usted y en mí. ¿Cómo? Por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento. Sigue acá un poquito. Entonces dice, ahora, por medio del sufrimiento. Entonces dice, me preparaste el cuerpo. Dios habita en la estatura de un hombre, reflejándose él mismo en ese ser. Adoración perfecta. Dios en nosotros siendo su tabernáculo. Y desde ese tiempo Él mismo se ha reflejado en su iglesia a este lado del Calvario. Entonces todos estamos
tratando de llegar a este lugar de habitación. ¿Al lugar de qué? De habitación, a este lugar. Porque este lugar, él lo llama así, la piedra de corona. La piedra de corona. Es decir, la estatura de un varón perfecto. ¿Ven? A la estatura de un varón perfecto. Pero esto simplemente es una figura. Pero esto que representa, esto nos representa a nosotros. Entonces somos nosotros la piedra ¿de qué? De corona. Ahora, esa piedra de corona todavía no está sentada aquí. Mírela, ella no está sentada ahí todavía. Porque ¿cómo la sienta él? ¿Cómo la sienta? Pues ella tiene que asentar aquí, en esta base. Y para que ella siente aquí, tiene que ser parte de este. ¿Es verdad o no es verdad? Es parte de este. Y si estos comenzaron en sufrimiento con fe, ¿ven? Si ellos fueron perfeccionados, ahora ellos no fueron perfeccionados. Ellos no fueron, pero ellos sufrieron. ¿Sí es verdad o no es verdad? Ellos sufrieron. Y entonces ¿cómo se va a sentar ella sobre esto si ella no pasa por los mismos sufrimientos de él? ¿Ven? Porque para ella sentarse a juzgar, reinar, ella tiene que sufrir. Mostrarlo a él todo el tiempo. Ella tiene que sufrir. Por eso es que fe no es una palabra. Fe es una vida. Fe es una vida. ¿Sí es verdad o no es verdad? Fe es una vida. Porque la novia es diferente. O sea, la novia es diferente. Ya cuando termino, la novia es totalmente diferente a la iglesia. La iglesia es una denominación. La iglesia tiene ley. La novia no. La novia no. La novia no. La novia no tiene ley. Ella no tiene ley. Ella no juzga a nadie. ¿Sabe por qué? Porque ella ha sufrido y ella tiene justicia. Ella tiene justicia. ¿Es verdad o no es verdad? La novia tiene justicia. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene justicia? Por el sufrimiento de ella. ¿Ven? Lo vive. Vive la escasez. Vive el problema. Vive la dificultad. Así es. Porque sabe que eso es un carácter que está siendo moldeado en ella. Porque lo sabe. ¿Ven? Entonces ella tiene justicia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen de verdad? Entonces vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Hermano Javier, por favor. Así es, Señor. Padre, una vez más, gracias te damos en esta mañana, Señor, Amén, Señor. por este privilegio, nuevamente lo digo, Señor, de poder estar aquí, Señor, de que tú nos hayas concedido, Señor, y nos hayas tenido misericordia en esta mañana, Señor, y durante todo este tiempo, Señor, cuando anduvimos allá atrás, Señor, y la misericordia que tienes con nosotros todo este tiempo, Señor, cuando tú nos has estado hablando, Señor, diciendo las cosas, Señor, mostrándonos cuál es el color que debemos reflejar, Señor, y aún así, Padre, nos hacemos rebeldes, Señor, delante de tu palabra. Amén, Señor. Gracias por la misericordia, Señor. Amén. Gracias por ese amor, Padre. Y aquí, Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que seas tomando esta palabra, Señor, y colocándola allí, Señor, entronándola, Padre, porque tú eres el único que puedes vivirla, Señor,
Entrona, Padre, permite que ese hijo, Señor, nazca hoy en cada corazón aquí presente. Oh, Señor. Y en los que escucharon a través de la transmisión, Señor, Amén, Padre. que podamos tener ese nuevo nacimiento, Señor, que tu Hijo, Padre, empiece a vivir en nosotros, Padre, y podamos decir, Señor, no siendo mentirosos con nosotros mismos, Señor, sino que podamos tomar esa vida, Señor, y poder decir con toda certeza, con la posición, Señor, y con una convicción, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Señor. Que eso pueda ser de ahora en adelante, Señor. Que eso sea manifestado, Señor. Que eso resplandezca, Señor, cada día en nuestro vivir, cada día en nuestro caminar, Señor. Que nuestros pasos sean dados, Señor, sobre el fundamento, Padre, de tu palabra, Señor. Que cada vez, Señor, que vayamos a donde vayamos, Señor, te puedan ver a ti, Señor, porque ya no vamos a decir más, no puedo mentir, Señor, porque ahora mismo desechamos toda mentira de nosotros, Señor. Ya no vamos a decir, Señor, no puedo robar, no puedo hacer esto, porque ahora mismo, Señor, sacamos toda ley que haya habido en nosotros, Señor, porque tú has traído la gracia, Señor, tú has traído el amor, Señor, tú has traído, Señor, esa palabra, Señor, que nos está elevando más alto, Señor, cada día más. Así es, donde Señor. se puede ver con claridad, Señor, donde nos podamos mirar, Señor, hacia adentro, Señor, hacia nosotros mismos, Padre, y ya no hacia el prójimo, ya no hacia mi hermano, Señor. Permítenos, Padre, en esta mañana poder sacar, Señor, ser justos delante de ti, Señor, y poder decirte, Señor, sácame, Señor, esa viga de mi ojo, sácame, Señor, todo ese mugre que tengo encima de mí, Señor, porque necesito verme, Señor, blanco, Señor, y resplandeciente delante de tu palabra, Señor, para así mismo, Señor, poder empezar a ver de esa misma manera a mis hermanos, Señor, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, Señor. Padre, ¿qué más palabras, Señor, podríamos decirte, Señor, en esta mañana? Cuando nos vamos de este lugar, Señor, regocijados, Padre, gozosos, Señor, porque hoy, una vez más, tú has hablado claramente, Señor, de la manera más simple, Padre, que ante el ojo, Señor, con conocimiento, aunque ante el ojo intelectual, Señor, estas cosas no se pueden ver, pero hoy, Padre, tú las has hablado, Señor, para un pueblo humilde, Señor, un pueblo que ha prestado su oído, Señor, y ese pueblo, Señor, que puede oír tu voz, Señor, haciendo a un lado, Señor, el vaso, aceptando, Señor, solamente tu palabra, Señor, y tu buen consejo, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos y a Jesús. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no